¿Cómo nos impacta el paso del tiempo? ¿Qué pasa cuando dejamos de sentirnos nosotras mismas en el cuerpo que habitamos? ¿Quién nos cuida cuando cuidamos a otros? En este espacio vamos a hablar de todo lo que nos atraviesa como mujeres y como personas. Deseo, autoestima, ganas de seguir disfrutando, incluso cuando nos dicen que ya pasó el momento. Ahí es cuando la vida se pone más divertida. Soy Maya Glantz y te doy la bienvenida a Las Cosas por su Nombre. Hoy me están acompañando Eugenia Castagnino, editora y periodista de Olala. Bienvenida, Euge. Gracias, un placer estar acá. Me acompaña la licenciada Mariana Kers, psicóloga, sexóloga y especialista en terapia de pareja. Bienvenida. Gracias. Y la doctora Valeria Castellano, médica ginecóloga y especialista en longevidad saludable. Bienvenida, Valeria. Gracias, un placer. Bueno, hoy vamos a hablar sin tabúes, sin vergüenza. Acá venimos a charlar entre amigas. Temón tenemos. Tenemos un temón. Voy a arrancar con una pregunta así sin filtro con Valeria, que nos va a dar luz sobre este tema. Valeria, ¿qué es la incontinencia y cómo nos damos cuenta si lo que estamos teniendo es eso? Bueno, la incontinencia de orina es la pérdida involuntaria de orina, ¿no? Nosotros, para contener la orina, tenemos dos mecanismos, voluntario e involuntario. Cuando el mecanismo voluntario se pierde, tenemos lo que se llama incontinencia de orina. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque nos hacemos pis cuando no tenemos ganas. No nos damos cuenta. Hay distintos tipos de incontinencia de orina, pero el patrón común es que nos hacemos pis sin desearlo, se nos escapa orina. Hay distintos tipos de incontinencia de orina de esfuerzo, de urgencia o mixta. Pues si quieres charlamos un poco cada una de qué se trata, pero básicamente es la pérdida involuntaria de orina. ¿En qué momentos de la vida es más frecuente que aparezca? Porque uno asocia la incontinencia tal vez a la vejez o al posparto o al embarazo, pero entiendo que puede aparecer en distintos momentos y circunstancias. La incontinencia de orina puede aparecer en distintas circunstancias de la vida. En realidad tiene ciertas condiciones asociadas o factores de riesgo, que son pacientes que tienen muchos partos, partos en avalancha o partos con embarazos y partos con chicos de alto peso. Está asociado también a algunas enfermedades del colágeno. Lo más importante es que suele estar asociada con lo que se llama síndrome genitourinario de la perimenopausia y la posmenopausia, que está relacionado con el déficit estrogénico. En el momento en que el epitelio genitourinario se atrofia, empeora o se hace mucho más visible la incontinencia de orina. Y esta incontinencia que aparece, como vos decís, en distintas circunstancias que tiene que ver también con lo hormonal, en el momento en el que nosotras nos damos cuenta que estamos teniendo pérdida de orina, también es un tema que psicológicamente afecta mucho a la mujer, la sexualidad. Entonces, para eso también le quiero preguntar a Mariana, que es especialista en este tema, ¿qué pasa cuando aparece la incontinencia? Sobre todo en la juventud también, ¿no? Porque hoy en día la juventud es, digamos, los 60 son los 40 son ahora los nuevos, es como que cambió mucho. Entonces, las mujeres tenemos una vida sexual más activa durante mucho más tiempo y ya no hay tanto tabú sobre eso. Pero ¿qué pasa cuando hay incontinencia? También en el hombre, a cierta edad, digo, en la pareja y a la hora de tener relaciones sexuales. Sí, relaciones sexuales y además a tan largo plazo, porque vos pensás que el amor para toda la vida se crea cuando la vida dura 35 años, 30 años. Entonces te casás a los 20 y toda la vida son 10 años. Entonces ahí terminaba. Pero hoy tenemos una expectativa de vida, sobre todo las mujeres, de unos 80 años en promedio. Con lo cual, claro, digo, no es solamente la menopausia o el climaterio, sino bueno, ver qué pasa después también, ¿no? El resto de los años que nos quedan de vida, que son muchos, y cómo se disfruta esa etapa de la vida hasta el final de los días. Entonces también esto, siempre un poco lo que decía la doc, ¿no? Como entender que los primeros signos, las primeras señales donde aparece la incontinencia, ese es el momento de tratarlo. Porque si no, después esto empieza a ser como una bola de nieve, ¿no? Y a nivel emocional, digo, el síntoma, sí, es clínico, el síntoma es fisiológico, pero tiene efectos en la subjetividad, tiene efectos en tu autoestima, tiene efectos en la mirada que tenés respecto a tu pareja, si te da vergüenza cuando te bajas la bombacha, si no te da vergüenza, cómo lo sentís, cómo lo vivís, si te da vergüenza decirle, no, espera, me tengo que ir a lavar, tengo que volver, si estás en pareja estable o no, Claro. Porque ahí también no es lo mismo, Confianza. exacto, no es lo mismo, no es lo mismo la comodidad, la situación confortable frente a una pareja estable o no. Son muchos elementos que se ponen en juego. Y en general lo que vemos en pacientes con incontinencia que no fueron tratadas es que baja el deseo. Baja el deseo, pero no porque el deseo haya bajado, sino porque en realidad es tan difícil poder conectar con el placer que lógicamente ahí empieza la vergüenza, la incomodidad, el no sentirse cómodo. Digamos, hay muchos elementos que hacen a que la experiencia no sea satisfactoria.
Por eso, primero, por un lado, la prevención, en el sentido de identifico los primeros síntomas, inmediatamente a la consulta. Y en la sexualidad, empezar a trabajar también en, bueno, una vez que ya tengo el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado, empezar a trabajar tu autoestima, fortalecer tu amor propio y entender que esto que te pasa será transitorio, pero es parte de vos. Y que también la incontinencia muchas veces aparece en la perimenopausia. Claro. Que una mujer joven, activa, que todavía tiene deseo, que tiene ganas de seguir disfrutando su sexualidad, su vida, se ve condicionada, obviamente, por todo esto. Euge, vos, que estás en ese Estamos hablando de Euge. Estamos hablando de Euge. No quise ser tan directa, pero contanos tu experiencia. Bueno, yo me di cuenta de que tenía incontinencia, creo que mis compañeras de Olala se van a acordar, una vez que fuimos todas juntas a un parque de camas elásticas. Entonces yo fui como muy dispuesta a pasar la bomba y me empiezo a dar cuenta en los primeros, como en los saltos, me empiezo a dar cuenta, che, no es normal que se me está escapando tipo un chorro de pis cada vez que salto. En ese momento, bueno, como que no dije nada, tipo, ¿será normal? No. Y después como que le dije a las chicas, che, ¿a vos también te pasa? Porque también empezamos a hablar, digo, esto que me está pasando a mí, ¿es normal que le pase a alguien que más o menos tiene mi misma edad? Y bueno, ahí nos empezamos a reír, pero bueno, ahí a mí se me encendió como la primera alarma, digo, no es normal que yo saltando en un trampolín se me escape un chorrito de pis. Y yo tenía 30, esto fue hace varios años ya, yo tenía 30, Claro. o sea, ni siquiera, Muy o sea, y entonces, bueno, ahí se encendió la alarma y después, bueno, de hecho ahora estoy como ocupándome del tema más seriamente porque soy joven todavía y porque, nada, quiero seguir como disfrutando de un montón de actividades, porque uno no se da cuenta, es tipo, me agarra un ataque fatal de risa y se me escapa. Sí. Salto, se me escapa. Juego al tenis, se me escapa. Y también esto que hablaba las chicas, ¿no? Muchas veces también hay cosas como que te empiezan a pasar, tipo, estaré oliendo a pis y no Claro. me doy cuenta. Claro, empezás a pensar un montón en Sí, cómo te sí. perciben los demás, cómo te percibís vos misma. Total. Y también la falta de educación que hay sobre qué productos tenemos disponibles cuando llega ese momento. Digo, normalmente una capaz dice, bueno, me pongo un protector diario, me pongo una toallita y no es lo mismo. ¿Vos qué hiciste en ese momento? No, mira, yo siempre como que trato de tener como a mano como una bombacha de repuesto. Tipo, siempre tengo como que me llevo a lugares como una bombacha de repuesto, como si me siento como con la bombacha demasiado húmeda, ya me la cambio. Y todavía es como que me cuesta un poco para mi cabeza usar como productos específicos para el incontinencia. Por el tabú que hay también. Por el tabú yo siento, ¿no? Porque digo, ay, si ya tengo a los 44 años que usar productos, como que me resisto un poco Pero no todavía. tiene nada de malo, es como que, Total. bueno, también en este espacio la idea es eso, traer esto a la conversación cotidiana y decir, che, es normal esto, o sea, no es normal, y ahora voy a ir con una pregunta ahí porque vos me vas a retar, pero digo, nos pasa muchas y es algo que, digo, es como la menstruación, es como el estar ovulando, digo, son procesos del cuerpo que una pregunta que tenía para que reflexionemos entre todas es por qué cuando tenemos cualquier cuestión de salud a la que estamos más acostumbradas o sobre la que hay menos tabú, vamos al médico sin problema, consultamos con un profesional, lo hablamos entre nosotras, o por qué con esto no sucede, por qué no hay información suficiente sobre los productos que hay disponibles, por qué nos da vergüenza usar una toallita para la incontinencia y no nos da vergüenza usar una toallita para la menstruación. Digo, es lo mismo, no es lo mismo, pero digo, digamos, es para que nosotras podamos vivir nuestra vida sin ningún problema y seguir con nuestras actividades. Dije que era normal y vos me miraste que me ibas a amar. ¿Por qué no es normal tener incontinencia? Primero, tener incontinencia de orina no es normal. Lo más importante es no normalicemos la incomodidad. Entonces, lo fundamental es, se puede hacer mucho. Primero se puede hacer prevención. Entonces, lo más fundamental, prevención, los ejercicios de Kegel, fundamental a partir de cierta edad en el posparto, todo lo que es mejorar la salud, todo lo que es mejorar la ingesta de vitamina C para la producción de colágeno, los ejercicios hipopresivos. Tenemos mucho para prevenir. Después tenemos mucho para hacer tratando la incontinencia. Como dijiste, Mariana, cuanto antes nosotros detectamos, consultamos, no normalizamos el síntoma, no normalizamos la incomodidad, a la cual las mujeres durante años
Nos está acostumbramos demasiado a la a incomodidad. normalizar la incomodidad. Súper. Por eso Sí, es que los da dolores, vergüenza, hoy no hablábamos se un poco habla. de eso, que también normalizamos los Exacto. dolores menstruales, ¿no? O sea, se normalizan un montón de cosas que en realidad, porque no hay información disponible, porque la salud todavía no ha terminado de explorar el cuerpo femenino, ahora, gracias a profesionales como ustedes, se está empezando a trabajar de otra manera y se está empezando a hablar. Y eso me parece que es clave. Pensaba en esto que decía Valeria y también pensaba en esto que decías vos, Nauge, de me llevo una bombacha de repuesto. Y es como el nivel en que para negar un síntoma ajustamos nuestra conducta, ¿no? Como que, bueno, no quiero aceptar esto, no lo quiero, no me está pasando. Entonces, en esa negación y frente a eso, hacemos muchas otras cosas. Digo, es más el esfuerzo que tenés que hacer para pensar en llevarte una bombacha, un protector, a ver si estoy mojada, si no estoy mojada, cómo me siento, que yo. Es tanto el esfuerzo y tanta la carga mental que hay que ponerle a eso que quizás se resuelve con una consulta médica a tiempo para poder trabajar específicamente. Una pavada. sí. Tipo, yo, por ejemplo, cuando voy a hacer actividad física, no me puedo poner calzas o ropa abajo clara. Claro. Porque sé que si me pasa, Es como se pasa me con va a la notar. menstruación. Exacto, como que evitas ciertos Claro. colores o ciertas telas porque pensás que se te puede ver. ¿Entendés? Sí, Como... Y coarta la libertad, ¿no? En algún punto te va como sacando posibilidades. Digo, quizás el tema de la ropa es más superficial si se quiere, pero cuando lo pienso en la intimidad, pienso que eso también te va coartando un poco, que quizás hay cosas que ya las tenés tan naturalizadas que ni las podemos pensar porque es como parte de tu rutina sexual. Pero cuando las pones a pensar y dices, espera, ¿cómo estoy teniendo relaciones? Y quizás hay un pequeño eje donde digas, ok, acá esto lo podríamos modificar. Y también sobre la salud femenina, Sí. esto de hay mucha presión sobre la mujer, siempre, toda la vida, ¿no? Y esa presión por vernos lindas, por vernos flacas, por, digamos, como cumplir con ese rol de mujer perfecta, nos quita tiempo para otras cosas. Nos quita espacio mental para dedicarnos al trabajo, a la familia, a nosotras mismas. Y mayormente las que acuden a la consulta, Valeria, son mujeres, ¿no? Sí, yo soy ginecóloga, por lo tanto soy especialista en ginecología y en incontinencia de orina en mujeres. El problema, me encantó lo que dijiste, es cómo estamos exigidas hacia la perfección las mujeres. Entonces tenemos que ser tan perfectas que tener incontinencia de orina es un defecto. Por eso lo ocultamos, por eso no consultamos, por eso no lo hablamos. Por eso son tan importantes estos espacios en donde empezar a hablar y que se sepa que puede tener pacientes más jóvenes, pacientes de más edad, pero que no lo normalicemos, que empecemos a hablar y que sepamos que podemos consultar y que no estamos fallando. Porque yo me la paso viendo pacientes de distintas edades que empiezan a limitar su vida, además de la sexualidad, del placer, su vida de todos los días. Pacientes que me dicen, bueno, yo cuando voy a la clase del gimnasio no hago angelitos, no salto, sí, porque lo de los angelitos es típico, o sea, me queda grabado, no angelitos, no hago ejercicios para saltar. Cuando estoy en la bicicleta, bueno, a la media hora de clase dejo de la bicicleta, me voy al baño. No tomo líquido 2 horas antes de irme a dormir o de una actividad social. Cada vez que estoy en un lugar, lo primero que veo es dónde está el baño y voy al baño. La carga mental es tan importante porque lo vemos como que están fallando, que no somos perfectas. Total. No, y no somos, gracias a Dios, no somos perfectas. Bueno, y esa presión también se ve con la edad, digo, ¿no? Porque existe como digo, hoy en las redes vemos todo el tiempo esas celebridades que son diosas divinas que tienen 50, 60 años, pero que se hacen procedimientos para parecer de 30 o de 40. Digo, ¿cómo responde una ante ese estímulo constante? Como que constantemente estamos bombardeadas por información que nos hace sentir que no somos suficientes, que no somos lo suficientemente delgadas, lo suficientemente jóvenes, lo suficientemente perfectas. Y a mí me pasa con 27 años que digo, che, estoy tarde. ¿Estoy tarde para qué? Después lo hablo con mi mamá que tiene 65 y me dice, nena, o sea, déjate de joder. Pero estamos tan bombardeadas con eso que todo el tiempo estamos pensando que es tarde para algo. Y si encima aparece un síntoma como la incontinencia, Que está tan asociado también a cierta edad. ya estoy grande, ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Digo, te limita un montón. Sí, a la vejez, yo pensaba recién como esto de la edad y pensaba a la vejez, pero una vejez improductiva.
¿Viste, no? Como que me parece que también hay una mirada muy peyorativa también respecto a la menopausia probablemente y a lo que viene después de la menopausia, ¿no? Como toda esta etapa de los 60s, 70s, donde la mujer sigue siendo súper productiva, sigue deseando, sigue yendo al gimnasio, digo, Activas. claro, o sea, no estamos frente a esta generación como hablábamos antes de la mujer de bata y ruleros y ahí terminó mi existencia, sino que por suerte estamos cambiando esto también y estamos empoderando esta etapa de la vida también, donde la mujer sigue siendo mujer. No es un descarte. Esto de la mujer que ya no está en edad fértil es un descarte Claro, de la sociedad. Claro, Hoy ya totalmente. está cambiando esa concepción. Hay muchas más mujeres que eligen no ser madres. Digo, como que no es lo más importante en la vida. Una mujer no se realiza una mujer por ser madre. Entonces también me interesa saber qué pasa en la consulta con la sexualidad en mujeres que la viven como con la misma energía y más allá de la incontinencia, ¿no? ¿Cómo está hoy posicionada la sexualidad de las mujeres en la menopausia y en la perimenopausia? Por suerte hay un cambio. Yo creo que estamos un poco frente a una etapa bisagra probablemente, ¿no? Venimos un poco de la falta de educación sexual, venimos sin demasiada información y venimos también criadas de abuelas. Nosotras todas hemos visto a nuestras abuelas de batón y de rulerito, ¿no? Y hoy es una imagen hermosa y tierna y maravillosa, pero es una imagen totalmente asexuada, ¿no? La realidad es esta. Y probablemente seamos nosotras quienes nos convirtamos en una abuela muy diferente, ¿no? Y ofrezcamos socialmente un modelo distinto de abuelidad y también de vejez, ¿no? Y de cómo vamos atravesando la menopausia. Yo creo que estamos frente a ese cambio. Hoy, gracias a las redes, gracias a la información en los medios, a espacios como este, tenemos esa posibilidad de entender que la vida sexual no termina en la menopausia. La menopausia marca el fin de la vida reproductiva, punto. El placer sigue siendo hasta el final de los días, el disfrute, la comodidad para la mujer, digo, me parece que tiene que ver con esto. Entonces, cuando empezamos a repensar el rol de la mujer en la sexualidad a lo largo de los años, nos vamos encontrando con lugares distintos en la propia sexualidad, pero también a nivel colectivo, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de mantener una vida sexual activa en la menopausia? Tan importante como en la vida joven, en la adultez, digamos, a lo largo de toda la vida tenemos que mantener, pero eso no significa tener sexo. Y esto es importante hacer esta distinción, ¿no? Yo creo que, o por lo menos para mí, es mucho más importante seguir fantaseando toda la vida y seguir, yo hablo mucho de la mente en modo erótico. Para mí, la mente, el cerebro es un órgano más y es un órgano que tenemos que seguir trabajándolo como cualquier otro músculo y cuanta más fantasía, más conexión con el placer, más disfrute, más pienses en sexo, más conexión vas a tener después con ese disfrute. ¿No? Y no importa si tenés relaciones o no, lo que importa es cómo la mente se conecta con ese disfrute. Y acá hablamos un poco también de longevidad saludable, que es la especialidad de Valeria, y que obviamente, como decís vos, no es solo la sexualidad, sino el pensar la vida de forma integral y el pensar la longevidad de forma integral. ¿Cómo pueden hacer o cuál es la consulta más frecuente tal vez que vos recibís respecto a esto? Básicamente en acompañamiento en menopausia, pero la longevidad saludable tiene que empezar antes, porque muchas veces las pacientes consultan cuando empiezan con sus síntomas de transición climatérica, los sofocos, la ganancia de peso, pérdida de memoria, disminución de la masa muscular, disminución de la libido. Acá tengo varias, yo también. Check. Claro, todas, tal cual, pero eso ya cuando la transición hacia el climaterio, hacia la menopausia se está instalando. A mí me gusta hablar de longevidad saludable como una especialidad preventiva porque nosotras sabemos que vamos a vivir cada vez más años. El tema es vivirlos en calidad de vida y no en un escenario de vulnerabilidad hacia enfermedades crónicas y degenerativas. Nosotros queremos vivir en salud y en calidad de vida. Queremos vivir muchos años, pero bien, ¿sí? Y esa es la especialidad de longevidad saludable y por eso me gusta tanto el acompañamiento en perimenopausia y por eso también estoy tan formada en lo que es incontinencia de orina, porque en general vienen acompañados, es un proceso que viene. Entonces son todos los frentes y todas las estrategias que nosotros como médicos tenemos para ofrecerle a las pacientes en esa etapa de su vida para lograr un envejecimiento en salud. Y es súper importante este concepto de Smart Aging, que es envejecimiento inteligente, que son actividades de prevención, porque la medicina está acostumbrada a curar y a tapar el síntoma. Lo que nosotros queremos hacer es prevenir. Y la mayor parte de las estrategias son de cambio de hábitos y de estrategias de calidad de vida. Alimentación saludable, ejercicio físico, actividad física, gestión del estrés, gestión de las emociones, mantener una sexualidad plena. Todo esto nos va a ayudar a envejecer en un escenario de salud y no de vulnerabilidad. ¿Y a qué edad tenemos que empezar a trabajar estas cosas?
siempre. Digamos, Eso ya vos vas hablando de que dice el estrés, la salud. la vida. Yo Siempre. ya estoy al horno. siempre, porque en realidad esto es una concientización en cómo queremos después vivir nuestro proceso de envejecimiento. Entonces, si yo te digo, desde que siempre tenés que alimentarte en forma saludable, desde toda la vida tenemos que incorporar el ejercicio físico como una rutina, la gestión del estrés. Primero que vivimos en ciudades y segundo vivimos en un mundo donde estamos hiperestresados, hiperestimulados. Yo creo que en el colegio deberían hacer, y hay muchos colegios que ya están haciendo mindfulness, meditación, yoga, actividades para que los chicos incorporen estas estrategias desde pequeños para gestionar el estrés y las emociones. La validación de las emociones. Parece fundamental la gestión de las emociones. Si nosotros no gestionamos, no reconocemos nuestras emociones, no podemos vivir en calidad de vida saludable. No podemos vivir nuestra vida en nuestro esplendor. Me parece que desde siempre. Y en un mundo que nos desregula permanentemente, ¿no? También. Entonces está bueno esto que decís, porque lo pensaba como la importancia de regular las emociones, entendiendo cuáles son esas emociones, aprendiendo a validarlas, nombrarlas, pero también sabiendo qué hacer con eso. ¿Qué hago cuando estoy enojada? ¿Qué hago cuando tengo ira? ¿Qué me pasa cuando me frustro? ¿No? Digo, y entenderlo como parte de un proceso también grupal. Sí, con todas las frustraciones que hoy enfrentamos en general, desde muy jóvenes, todo cambia muy rápido, entonces como que hay que hacer procesos de adaptación constantes, que eso implica hacer duelos constantes de la vida que conocíamos. ¿Y qué pasa con personas que no hicieron esto antes, digamos que no empezaron desde jóvenes a pensar en una longevidad saludable? Hoy yo creo que la juventud es mucho más consciente, como ya la expectativa de vida se ha extendido tanto. Uno es más consciente, digo, yo me imagino a los 80, 90 años, Sí. Como teniendo una vida llena de emoción y de diversión, y capaz mi mamá, que tiene 65, ya me dice, ya estoy vieja. Yo le digo, ¿me estás cargando? Entonces, ¿qué pasa con esa gente que no lo trabajó y que hoy siente que ya es tarde? No es tarde, nunca es tarde. Siempre hay estrategias para mejorar nuestro bienestar. Hay estrategias médicas, hay estrategias de cambio de hábito. Yo siempre en mi consulta me encanta porque tengo una parte educativa muy importante y la primera consulta, el mayor tiempo lo desarrollamos en esto, en los cambios de hábitos. Además, ni siquiera, no te estoy indicando un medicamento, te estoy diciendo cómo vamos a comer, cómo vamos a ejercitar, cómo vamos a gestionarnos. Nunca es tarde para estar bien. Pensemos que nosotras como mujeres vamos a vivir casi la mitad de nuestra vida en menopausia. Entonces, si nosotros lo planteamos desde ese punto, en el momento que sea, yo tengo pacientes que me vienen a ver por síntomas de perimenopausia o por síntomas ya de menopausia instalada o de incontinencia, y que esa es la puertita, es la llave para empezar a hacer un montón de otros cambios. Tengo pacientes de más de 70 años, pacientes que quieren venir, sentirse bien, vivir su sexualidad plenamente. Quizás a veces la incontinencia es el síntoma que abre la puerta para que cuando vienen a consultar después trabajemos todo el resto. Pero siempre tenemos estrategias para vivir mejor. Euge, cuando vos te pasó esto por primera vez, ¿consultaste con un profesional? Mira, ahora estoy a punto de consultarlo porque quiero agarrar como el toro por las astas, porque ya digo, estoy en el momento como para hacer como un cambio, digamos, yo vengo haciendo tipo alimentación, hábitos de actividad física, pero me estoy dando cuenta como que necesito un pasito más. Entonces, también te quería preguntar, Doc, digo, ¿se cura la incontinencia? Mira, hay varios tipos de incontinencia, como hablamos, la incontinencia de orina de esfuerzo, la incontinencia de orina mixta, la incontinencia de orina de urgencia. Algunos tipos de incontinencia se pueden curar con tratamientos más o menos invasivos. Básicamente hay tratamientos. Los ejercicios, están los tratamientos regenerativos, que son distintos tipos de tratamientos, pueden ser el láser ginecológico, pueden ser el plasma rico en plaquetas, distintos tipos de tratamientos regenerativos, que son no invasivos, mínimamente invasivos. Después también está la opción para algunos tipos de incontinencia medicamentos, y también está la opción quirúrgica. No quitamos todas las opciones que hay. O sea, mira, todas las estrategias que tenemos para ofrecer las pacientes con incontinencia. Algunas incontinencias mejoran muchísimo, algunas se curan.
las que tienen en general muy buena evolución son las que no están asociadas a otras patologías, las que no están asociadas a prolapsos o a cirugías ginecológicas previas, las que están asociadas a la menopausia, a la disminución de estrógenos, a la atrofia del epitelio genitourinario, mejoran mucho con estrategias de tratamiento local y regenerativos, como pueden ser cremas con estrógenos, cremas locales, láser, etcétera. Hay muchas estrategias para... La curación es un concepto a veces difícil en ciertos procesos crónicos, porque la incontinencia de orina es un proceso crónico. Pero yo prefiero el concepto de sanar. Me encanta. Antes que curar. Curar me parece solucionar el síntoma y sanar es más integral. Es más integral, exacto. Y nos lleva un poco a esto que hablábamos, sanar, las mujeres tenemos para sanar muchísimas cosas, y también saber que hay productos aliados, en este caso, que son específicamente para la incontinencia, toallitas, pants, protectores diarios, que no son los mismos que los de la menstruación, y eso es clave, poder hacer la diferenciación, y mientras estamos en ese proceso de sanar, podemos contar con esos productos como aliados. Y eso también es clave, porque sabes que estás protegida, que no te tenés que estar llevando 2, 3 bombachas por las dudas, que no tenés miedo de jugar al tenis, de hacer tus actividades diarias, y también de vivir la sexualidad total. De la misma forma. Tenía una pregunta para la doc acá también, vinculado a la sexualidad, digamos, el músculo que, digamos, que está involucrado en la incontinencia, también te puede traer como, no sé, menor sensibilidad a la hora del sexo, porque es un músculo que está como poco, digamos, fuerte, entiendo. Sí. ¿Podemos hacer una demostración? Podemos hacer una demostración. Creo que la bolita por ahí. Por acá lo que les voy a mostrar es esto. Nosotros tenemos el suelo pélvico, que es, para que se entienda, es similar al diafragma. Así como el diafragma divide nuestro cuerpo, el suelo pélvico lo que hace es sostener los órganos del suelo pélvico. Entonces, frente a esto, cuando nosotros tenemos el suelo pélvico o la vagina, los músculos vaginales muy debilitados, que puede ser posparto, acá la doc me puede ayudar, pero puede ser posparto, puede ser menopausia, la misma atrofia vaginal de la baja estrogénica de la menopausia o del climaterio, todas estas son cuestiones, o el estrés, que también digamos todo, pero hay varias cuestiones que hacen que a veces nuestro suelo pélvico se vea un poco debilitado. Cuando estamos frente a esa situación, claro, la penetración, porque vos vas a ser penetrada por acá, al recibir la penetración, los músculos de la zona pélvica que no están tensos o no están turgentes, también van a quitar sensibilidad. Pero no porque no tengas sensibilidad. El clítoris lo tenés impecable, divino y vas a seguir sintiendo. Pero claro, toda la zona pélvica, sobre todo el primer tercio de la vagina, donde tenés mayor sensibilidad, al estar atrofiado y no tener la misma turgencia, eso también va a entorpecer la sensibilidad en las relaciones sexuales. Por eso la importancia de usar siempre lubricantes o hidratantes también, ¿no, doc? Como esto de usar ácido hialurónico, por ejemplo, como hidratante diario, de uso diario, y también en el momento de tener relaciones. Sí, estábamos hablando de la importancia de utilizar para la higiene y para el cuidado diario de la zona urogenital los productos adecuados. No es lo mismo higienizarse con el jabón común, hay que tener espumas, distintos productos hidratantes, lubricantes, para la higiene y para el cuidado diario de la zona urogenital, como cuidamos nuestra piel todos los días con una crema hidratante. Creo que llevar un poco también el concepto del skincare que está en moda, digo, llevarlo también a la zona íntima. Exacto. Total. Sí. Yo creo que es clave la diferencia también entre, quizás esto que decía la doc, ¿no? Como no usar un jabón, el mismo jabón que usás para el resto del cuerpo también, como bueno, ya que estoy uso lo mismo. No, hay productos adecuados, específicos, así como decíamos, para la menstruación usas un producto específico, para la incontinencia usas otro que no es el mismo. Esto es lo mismo, ¿no? O sea, si yo necesito lubricar, hidratar, tampoco va a ser lo mismo. No es lo mismo una vulva o una vagina que necesita hidratación que una que necesita solo lubricación. Entonces también esto, bueno, ¿qué es lo que necesito en determinado momento? Si no lo puedo diferenciar sola, siempre con ayuda profesional lo puedo diferenciar perfectamente, ¿no? Acá es clave esto de la ayuda profesional. Vale, vos como doctora, y ya para ir cerrando, me quedaría hablando todo el día con ustedes. Mil preguntas. Pero bueno, los tiempos son así que quiero cerrar con una linda conclusión. También para la gente que nos está viendo, ¿qué le dirías o qué normalmente le decimos a tus pacientes cuando llegan con el problema de incontinencia y cuando también vienen con esta inquietud sobre la sexualidad, sobre la menopausia y todo lo que estuvimos hablando? Para mí lo más importante es en la consulta la escucha empática del paciente. Nosotros que escuchamos lo que el paciente nos está diciendo, yo le pregunto cuáles son tus síntomas, qué es lo que te impiden hacer en tu vida diaria. La escucha empática
es lo más importante. Les digo, consulten, pregúntame todo lo que te pasa, contame cómo te sentís. No digo ponerse en el lugar del otro, sino entender que el otro es un otro integral, ¿sí? Con su cuerpo, mente, emociones. Entonces, si nosotros logramos ese tipo de consulta, vamos a ofrecerle al paciente siempre soluciones para estar mejor. Marian, un consejo para las mujeres. Yo creo que voy a tomar lo que dice Vale porque me parece muy valioso. Y también quiero agregar algo. Si vos vas a tu ginecólogo o tu médica y no recibís esta contención y no tenés feedback y lo que te dicen es, bueno, no pasa nada, tranqui, mirá, tenés que hacerlo igual porque se va a ir con otra. Digo, hemos escuchado muchas respuestas violentas de parte de profesionales y si ese es el caso, buscar otro profesional, buscar profesionales que podamos contener, que podamos escuchar, la escucha activa, la empatía, son herramientas en la clínica y me parece que ahí es donde nos tenemos que posicionar. Pero no nos quedemos con profesionales con conocimientos desactualizados, vayamos a profesionales que puedan escuchar más allá de la consulta, más allá de tengo incontinencia y bueno, usa un protector. Digo, es mucho más allá de qué hago con esto. Es esto, es poder escuchar y operar de manera integral en esa situación. Euge, si vos tuvieras que ahora con toda esta información que recibiste y todas las dudas que nos llevamos también, porque vamos a seguir charlando, ¿qué te dirías a vos misma, a esa Euge que estaba en ese lugar en las camas elásticas? Yo me voy como tranquila también, digo, sabiendo que lo que me pasa, digamos, con hábitos y con tratamientos y con productos es algo que se puede, no sé, sanar, me gustó la palabra como de sanar, y que lo puedo, no sé, como integrar también de una forma más armoniosa a mi vida hoy. Así que nada, agradecida por la información. Viste que la información es poder. Clave. Entonces te cambia la cabeza también tener data y estar atentas también a cuando vamos a la consulta de me están escuchando más allá de lo que me está pasando a nivel como físico. Así que me parece clave eso. Así que Euge, tranquila, va a estar todo bien. Y siempre terminamos cerrando con eso, ¿viste? Decirnos calmas que basta de vos. Y que también hay profesionales y hay espacios de escucha activa y de contención que nos pueden ayudar a estar mejor. Así que gracias, chicas, por ser parte de esto. Van a recibir un montón de consultas después, me imagino. Sí. Así que ahí van a estar seguras. Y a entrenar, chicas, entrenar con los ejercicios de Kegel. Para repetir, o sea, las contracciones, hay que hacer contracciones cuando vamos a hacer pis. Sí, la contracción es una vez, la vas a hacer cuando haces pis, solo una vez para identificar bien el músculo. Es decir, el mismo movimiento que vos haces cuando haces pis y cortás el chorrito, ese movimiento, esa contracción que corta el chorrito, eso es una contracción de Kegel. La haces solo una vez, porque si no puedes lastimar la uretra, no hace falta repetirla. Pero después, a lo largo del día, estás mirando de la tele, así tirada, comiendo pochoclo, empezá a hacer ahí tus contracciones de Kegel, 20, 30 por día, 1 segundito, 2 segunditos de contracción cada una. No se obsesionen, no es que la contracción de Kegel es la panacea, viste que hay como una cosa de la panacea de... No, hay aplicaciones, qué sé yo, para el Kegel no hace falta. Lo importante es registrar, identificar, la propiocepción también, esto de dónde está ubicado mi cuerpo, qué estoy haciendo con mi cuerpo y cómo va mejorando con el tiempo. Siempre la consulta a tiempo, siempre poder entender que somos mucho más que una contracción de Kegel, pero la contracción de Kegel ayuda y mucho. Lo importante es sostenerla en el tiempo, no hacerla 2, 3 veces y bueno, me aburrí, no lo hago más, porque cuesta sostener en el tiempo, así que identificamos cortando el chorrito, después ese mismo movimiento lo repetimos varias veces por día, mucho tiempo. Gracias, chicas. Gracias. La vos que estás del otro lado, si te resonó algo de lo que estuvimos charlando, sumate y compartilo para que seamos cada vez más las que decimos las cosas por su nombre. Nos vemos en el próximo episodio. Las cosas por su nombre fue presentado por Tena y producido por La Nación Content Lab.